En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a tu programa Abba Padre Internacional. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras plataformas, de los medios de comunicación que transmiten y hacen posible que este programa llegue a tu hogar, a tu vida, a tu corazón. Vamos como familia, como comunidad cristiana, a invocar el poder, la fuerza de ese Santo Espíritu de Dios para que nos toque, nos renueve y haga de cada uno de nosotros criaturas nuevas. Te invito a que oremos para que juntos pidamos el auxilio, la presencia viva del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Paráclito Defensor. Ven, Santo Espíritu, y desciende a nuestras vidas. Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, te invito a que lo pidas desde tu corazón. Recibir el don del Espíritu Santo es un acto personal. Hay que desearlo con fe viva, con una fe fervorosa, con una fe consciente que tenemos necesidad de Él. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Y unidos a ti queremos adorar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Adoramos tu presencia santa. Bendito seas, Espíritu Santo, que te manifiestas, que te hace presente y que llena nuestras vidas. Tócanos, Santo Espíritu de Dios, de una manera tal que en este día salgamos testificando de tu amor, de tu inmensa bondad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te doy toda autoridad sobre mí y te pido que hagas de mí una criatura nueva, conforme a la voluntad de Dios. Gracias porque estás tocando los corazones y nos llenas de esa paz, de esa alegría. Bendito seas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 7, en los versículos del 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que usen la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este anuncio de esta buena noticia. San Mateo nos presenta en este episodio la continuidad del discurso inaugural de Jesucristo después del Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5. En esta versión del capítulo 7, Jesús advierte:
instruye y alerta a sus discípulos sobre lo que es el juzgar. Y en la actualidad sabemos, hermanos y hermanas, que una debilidad que tenemos como seres humanos es hacer leña de un árbol caído, utilizar el dedo para señalar, y somos pronto a la hora de hablar y levantar un juicio en contra de un hermano. Sin embargo, San Gregorio Magno nos dice en una de sus enseñanzas: como midas serás medido, y según como tú perdones, serás perdonado. Y en esta reflexión de San Gregorio Magno también alude a la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una oración de reconciliación y a su vez nos invita, hermanos y hermanas, a hacer una reflexión interior. Porque con la medida que nosotros juzguemos seremos medidos. Y el Señor nos invita a abrir el corazón. Si conociéramos el don de Dios, si practicáramos esta gracia que hemos recibido, hermanos y hermanas, llevaríamos a la práctica el mandato de Jesús: vayan por el mundo entero y anuncien la buena nueva de salvación. Todo aquel que crea y se bautice será salvo. Y ninguna de sus palabras emitidas por nuestro Señor Jesucristo nos invita a juzgar, a criticar, a acabar al hermano. Más bien todo lo contrario. Me encantan los episodios cuando Cristo enfrenta cara a cara a los discípulos y echa en cara a los escribas y maestros de la ley: a esto he venido, para que los enfermos sean sanados por el poder de esta palabra. A esto vino el Señor, a librarnos del yugo que yacía sobre nosotros, porque esa es la misión de nuestro enemigo: señalarnos, criticarnos, hacernos entender que nuestra vida no tiene sentido. Tú que me escuchas, que estás pasando una situación moral crítica, que te sientes que ya tu vida no va a avanzar, a ti que has dejado de soñar porque te ha tocado vivir una historia, hoy Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos exhorta por el poder de este santo evangelio, que el amor de Dios trasciende toda tu historia. El amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario quiere transformarnos y librarnos. Y tú, hermano y hermana que predicas, que anuncias el querigma de salvación, vamos a ayudar a que una iglesia pecadora, porque somos pecadores, se levante en el nombre de Jesús. Vamos a exhortarle a las comunidades, en los grupos de oración, cuando estemos en las calles y veamos una persona necesitada de Dios, y decirle esto que el mundo ha perdido y que muchos anhelan y no lo escuchan: Dios te ama, Dios te ama. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 describe la esencia de Dios. Dios es amor. Y asimismo Él nos invita a que tú y yo manifestemos este amor. Es por esto, hermanos y hermanas, que cuando nos fijamos en nuestras propias debilidades, vamos a reparar en la viga que tenemos en nuestros ojos. Vamos a reparar en eso que somos. Muchas veces cuando criticamos a un hermano y lo atacamos constantemente, es porque esa misma debilidad la tenemos y no somos capaces de reconocerla, pues es más fácil señalar e indicar a otros sus males, sus defectos, y no ser dignos bajo la unción del Espíritu Santo y reconocer que aún necesitamos ser tocados por el Señor. La conversión no se adquiere de un día para otro. La conversión es un acto de vida constantemente, y San Pablo lo describe como una imitación, llevar nuestra propia vida a la vida de Cristo. Efesios capítulo 5 nos habla de este modelo de vida, que es reflejar a un Cristo vivo en nosotros. Este modelo de vida que dejamos de vivir nuestra propia vida, que cuando vemos un hermano caer somos capaces de actuar como el buen samaritano. Nos detenemos
extendemos nuestras manos y servimos de corazón. Jesucristo nos invita a no ser hipócritas. Esto es un tiempo de renovarnos interiormente, como nos exhorta San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Y que esta renovación sea desde dentro hacia afuera. Y lo que nuestro interior refleja en lo más profundo de nuestro corazón se va a manifestar en nuestro amor hacia los demás y perdonando hasta el extremo. Bendiciones. Aquí estamos en Momentos de Teología. Vamos a casi concluir esto que iniciamos hace varios meses, desarrollando todo el credo. Hemos iniciado desde creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, y hay una parte final donde se habla de la comunión de los santos. Cuando se habla de que la Iglesia, uno la confesó como una santa, la Iglesia es santa, católica y apostólica, se añade la comunión de todos los santos. Al final, la comunión de todos los santos, el perdón de los pecados y la vida del mundo futuro. Vamos a quedarnos en esta parte de la comunión de todos los santos. En cierto sentido, este texto es una aplicación de por qué la Iglesia es santa. Cuando uno pregunta qué es la Iglesia, es la asamblea de todos los santos. La comunión de todos los santos es precisamente la Iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Ustedes saben que los sacramentos son como esa llave de la gracia de Cristo que se abre en cada sacramento según su particularidad. Y como la Iglesia está gobernada por un solo Espíritu Santo, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión de comunión de los santos tiene pues dos significados: la comunión en las cosas santas y la comunión de las personas santas. La comunión en las cosas santas y la comunión de las personas santas. Lo que es santo para los que son santos, lo que se proclama por el celebrante en las mayorías de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión, los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. La comunidad primitiva de Jerusalén, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, ellos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de la vida que enriquece cuando se comparte. La comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos, pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta de todos, por la que los hombres entran a la Iglesia, son otros vínculos sagrados que nos unen y nos ligan más estrechamente a Cristo. Los padres indican en el símbolo que se debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva la comunión a su culminación. También tenemos una comunión en los carismas
En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia, pues bien a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Por eso los carismas son para servir a los demás y pueden ser transmitidos a los otros. Por eso por imposición de manos muchas veces personas reciben el carisma de orar en lengua, el carisma de profecía, el carisma de palabra de conocimiento, porque es un carisma para ejercerlo. Y como estamos todos conectados gracias a el bautismo, pues podemos transmitirnos unos a otros estos carismas. Lo otro también era que lo tenían todo en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarse como un bien común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. La comunión en la caridad. En la comunión de los santos ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña esta comunión. La comunión en la iglesia también se da en el cielo y la tierra. O sea, acuérdense que la iglesia, estamos la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia del cielo, la iglesia celestial. La militante somos los que estamos acá, la purgante son los que están en el purgatorio y la triunfante, la que está en el cielo, son los que ya están salvos con Cristo allá, que ya han arrebatado el cielo. Es la iglesia triunfante. Los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan ante el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Como decía Santo Domingo moribundo a sus frailes: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Eso decía Santa Teresita del Niño Jesús. Por tanto, la comunión con todos los santos, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros,
sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea forzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. La comunión con los discípulos, la iglesia peregrina perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró la gran piedad del recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos no solamente es para ayudarle, sino también para hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Y eso es porque somos la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una única familia en Cristo. Al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la iglesia. Por tanto, es lo que nos une como iglesia, y por eso pedimos a los santos, por eso pedimos su intercesión, porque estamos unidos espiritualmente a ellos, y su intercesión es más cercana a Dios porque están en la gloria, viéndole a Dios tal cual es, y su intercesión es más eficaz. Por eso que también podemos pedirle, y ellos también pueden atender a nuestras oraciones por la comunión espiritual que hay entre ellos. Por eso también nuestros sufragios, la ayuda que nosotros podemos dar a esos que están en el fuego del purgatorio, para acelerar su proceso, por la comunión también que tenemos como iglesia. Nos permite que esos bienes espirituales puedan ser utilizados y repartidos dentro de todo el cuerpo místico. Pues hasta aquí Momentos de Teología. La semana que viene vamos a hablar, esta misma semana, el viernes, si Dios lo permite, hablaremos sobre María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Así que no te lo pierdas. Qué alegría nuevamente reencontrarnos con la familia de Abba Padre Internacional. Reciban todos ustedes un saludo fraterno y una bendición de parte de la familia de Radio Inmaculada e Inmaculada TV aquí en Winston, Georgia, en los Estados Unidos. Pues bien, amados hermanos, en la cápsula de este día, bajo el manto de María, vamos a hablar sobre el camino de la fe de María. Es el prototipo de todo caminar del creyente. ¿Por qué? Porque tiene su punto, precisamente un punto de partida en la luz misma de Dios, anunciada de parte de Él, y vuelve después de su trayecto a través de la noche de la vida. Para muchos, la noche oscura de la vida vuelve a la felicidad de la plenitud de la gloria divina. El camino de la fe de María es el camino de la felicidad. Ese es nuestro propio caminar. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, la Anunciación, la vida oculta y pública, la pasión, la muerte y resurrección de su Hijo, el nacimiento de la Iglesia y la maternidad espiritual en ella, a la espera de un nuevo Pentecostés, a la espera del Espíritu Santo, son la peregrinación de la criatura perfecta que sale de la Trinidad y vuelve a la Trinidad.
Entonces, en esta peregrinación, en este recorrido, en estos acontecimientos, nosotros también podemos ver nuestro propio itinerario, que no es diferente. La experiencia de María de la peregrinación en la fe es fundamento de experiencia de fe en la iglesia para todo creyente. Una solidaridad que radica en la unión con Cristo, en la unión al misterio de Jesús. Es una unión total de María con Jesús en su maternidad física, en esa apertura a la maternidad universal donde ella nos acoge a todos nosotros, en su total entrega en la fe a la persona de su Hijo y en Él a todos los hermanos. Cuando vemos el caminar de fe de María, nos vamos a encontrar con lo que podríamos llamar un itinerario. Primero, una aceptación del misterio de Dios en un inefable gozo. Le anuncian que será la madre del Salvador. Una aceptación de ese misterio, pero con gozo. También vemos en el segundo paso, vamos a ver la comunicación entusiasta de ese gozo. Estoy gozosa, entro en el misterio de Dios, dice la Santísima Virgen, pero voy gozosa a comunicar este gozo en el servicio visitando a la prima Isabel. Admiración, tercer punto, la admiración ante la epifanía de Dios en la infancia de Jesús. Ella se admira de tener con ella al Hijo de Dios. Y el cuarto paso es el desprendimiento ante la misión del Hijo. Una misión de la cual ella va a participar por el silencio, presencia discreta e inadvertida. Y esto es una llamada para nosotros, también es un reflejo para nosotros, que estamos llamados también a participar de la misión de Jesús, aún en el sufrimiento, con nuestro desapego de nuestras cosas a las cuales vivimos apegados. Ante la misión y ante la llamada, tiene que dar un paso hacia ese desapego. La comunión con su Hijo en el desgarro de la pasión y la cruz. Y la presencia en la iglesia de su Hijo. Diría Jesús en Juan 14:16, yo soy el camino. Y esta afirmación de Jesús sobre sí mismo es como el resumen más perfecto que encuentro yo para expresar el camino de la fe de María. Es el misterio de Cristo, camino que ella recorrió con total singular fidelidad, con toda indicación. ¿Y qué nos muestra este camino? Nos muestra a Jesús. Poseída por la Trinidad, ella camina desde la felicidad de la plenitud de la gracia a través de la creciente oscuridad que acompaña el misterio divino. Y muchos pudieran decir, pero es que en la casa de Jesús, José y María, todo era perfecto. Ellos vivieron una vida singular, una especie de cuentos de hada en el hogar de Nazaret. Y no, la vida de aquel hogar no fue siempre fácil, aún llena de los sonidos de la voz del niño Jesús. Y cada vez que María abrazaba a su hijo con esa ternura, se le enternecía el corazón sabiendo que tenía en sus brazos al mismo Dios. Pero ella vivió la fe como nosotros. Ella peregrinó, mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. Virgen peregrina. Desde Nazaret hasta Belén, cruzando las montañas de Judea, es decir, superando los peligros y las dificultades. ¿Podemos nosotros entonces imaginar una peregrinación más devota? Y no es que ella fuera a lugares santos, es que la Santísima Virgen María iba santificando los lugares a sus pasos. Vestidos los dejó de gracia y de santidad.
La peregrinación de María no termina nunca, porque cuando ella llega a su meta es como que vuelve a comenzar para acompañar a sus hijos, para acompañar la iglesia peregrina, y vuelve a empezar acompañando a todos sus hijos. María nunca deja de caminar. María acompaña siempre a la iglesia que va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Me siento honrado y feliz de estar en este maravilloso equipo de Abba Padre Internacional, pero sobre todo mucho más contento de estar con ustedes, mis jóvenes. Tiempo joven, equipo maravilloso, familia santa y todo el que me está mirando por ahí, un abrazo de gloria. Un día importante, un momento importante para nosotros detenernos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tipo de voz escuchamos? ¿O qué tipo de voces escuchamos? No todas las voces, aunque estemos en la iglesia, vienen de Dios. No todas las voces, aunque estemos en un éxtasis de gloria, vienen de Dios. Y usted me preguntará por allí, ¿pero por qué tú dices eso, Junior? ¿Por qué tú compartes esto? Claro, atención, yo te pongo un ejemplo. El ejemplo palpable, cuando Jesús estaba orando, que se presenta Moisés y Elías. ¿Qué pasa allí? Hay un momento de gloria. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jesús. Y en aquel lugar, en ese momento de gloria que dice la palabra que desciende el cielo, se transfigura el rostro de Jesús. Pedro, Juan estaban totalmente admirados por lo que estaba ocurriendo allí. Viene una parte importante. Estaban en un momento de gloria, en un éxtasis. Dice, el cielo baja, o sea, el cielo presente en la tierra, donde el rostro de Jesús totalmente cambia, se transfigura el rostro de Cristo. Y ver esta gloria, todo bueno, todo es, óyeme, no me quiero ir de aquí, esto está sabroso, esto está perfecto, esto está divino. En eso viene Pedro y dice, maestro, vamos a hacer algo aquí, hagamos 3 chozas y no bajemos de este lugar, quedémonos aquí porque esto está bueno, porque esto está sabroso, esto está perfectico, divino, suculento. Bien, las palabras que salían de Pedro eran palabras muy importantes, muy de agayú, muy interesantes, como muchas veces nos pasa a nosotros. Pero sin embargo, es lo que te acabo de decir a ti, no todas las voces que vienen, aunque estemos en un momento de gloria, vienen de Dios. Hay voces donde el enemigo, aún en el momento de gloria, se involucra y mete su rabito. Sí, Señor. Punto importante. Lo que Pedro dijo, hagamos 3 chozas. Hagamos 3 chozas y quedémonos aquí. Esa voz no era del Señor. Estrategia de colita del enemigo para detener el plan de salvación de Cristo en una muerte en cruz por ti y por mí. Detener ese plan salvífico. Por eso dice, déjame detenerlo. Déjame yo tratar de amedrentarlo o confundirlo a través de su gran amigo Pedro. Pero el Señor, hay otro punto que me impacta y que me gusta y que lo comparto contigo. Es que el Señor estaba claro cuál era su misión. Estaba afinado de lo que tenía que hacer. Estaba totalmente convencido que ahí su historia no era que tenía que terminar. Imagínese usted que Jesucristo le hubiese hecho caso a la voz de Pedro, que no era Pedro, era el enemigo. Imagínese usted que le hubiese hecho caso. ¿Habría bajado Cristo de allí? ¿Habría muerto por nosotros? ¿Seríamos salvos nosotros por su sangre derramada en esa cruz? ¿Estaríamos predicando de un Cristo que murió, pero que resucitó al 3er día? No, porque hubiese estado en el éxtasis de gloria. Pero Cristo entendió y estaba totalmente claro que en todo su hablar con Dios, desde el desierto, era morir en cruz por nosotros. Ya eso estaba planificado. Ya eso estaba totalmente amarrado. A veces el enemigo quiere bloquearlo a nosotros del plan salvífico en el cual tú y yo hemos sido predestinados. Porque escuchamos muchas voces.
Viene un hermano, viene un amigo, viene una persona, viene alguien totalmente que en el momento determinado se dejan usar. Y no todas las voces que vienen y no todos los consejos que dan muchas veces vienen dirigidos en plan salvífico de Dios, aunque suenen buenos, aunque se vean buenos y aunque se vean totalmente convenientes para nosotros. Por eso es importante que nos afinemos en el Señor. Y cuando digo afinar en el Señor, es que nosotros busquemos la intimidad con Dios de manera personal, de manera directa, de manera única, un tú a tú, Él y yo, tú y Dios. O sea, nosotros a veces estamos confundidos en todo este peregrinar y no sabemos qué hacer. Porque una voz me confunde, una voz me dispersa, una voz me arrastra, un consejo de un hermano que Dios usa, pues me dejé arrastrar. Hermanos, hermana, es importante escuchar y saber conocer la voz de Dios. Jesucristo supo que inmediatamente esta oferta tentadora de Pedro no era de su Padre, no venía del cielo, no venía de Dios. ¿Entienden lo que yo le digo? ¿Alguien está entendiendo por ahí? No venía de Dios, porque Jesucristo conocía cuál era la voz del Padre. Y dijo, esta voz, Pedro, que tú me estás diciendo, esto que tú me dices, no viene de ti. En otra ocasión, le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú estás diciendo no te lo ha revelado carne. No te lo ha revelado, óyeme, nadie de este mundo. Esto viene de mi Padre. Te lo ha revelado mi Padre del cielo. Sin embargo, en esta ocasión, conoció que no era Pedro. De hecho, hay otro momento donde le dice al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, no le dice Pedro, porque en el momento sabe que no es Pedro, sino es Satanás a través de Pedro, a través de él. Como lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, son principados que en algún momento determinado a ti y a mí nos atacan y tratamos de tergiversar, de dañar el plan salvífico de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de los hermanos, a través de la persona que a veces en vez de asesorarnos bien, lo hacen mal y nos llevan por el camino que no es el camino que Dios verdaderamente ha puesto para nosotros. Por eso es importante, repito, que nosotros de manera personal conozcamos la voz de Dios. ¿Cómo conoceré la voz de Dios? Orando de manera a solas con Dios. Jesucristo sacaba momento a solas para hablar con su Padre. Jesucristo sacaba momento a solas para conocer la voz del Padre. Por eso dijo en ese momento, esto que tú me pides, Pedro, no puede ser. Hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, hay que seguir en el problema, hay que seguir en la lucha, vencer, vencer y vencer hasta que se complete la obra por la que vine yo a esta tierra, que fue entregar su vida por ti, por mí, por todos, por amor, porque nos ama. ¿Qué te quiero decir? Busca en tu intimidad ese encuentro personal con el Señor, para que pueda escuchar su voz y no solo escucharla, sino conocerla y saber cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Por eso Cristo siguió hacia adelante, bajó del monte, siguió predicando, siguió evangelizando y no se quedó allí cómodamente viviendo en gloria. Todavía es tiempo de levantarnos, todavía es tiempo de seguir adelante, todavía es tiempo de seguir anunciando la buena nueva de salvación. Abrazo de gloria, mi equipo hermoso. Abrazo de gloria, jóvenes. Anda, levántate de ahí. Encuéntrate con el Señor. No todo está perdido. Él cree en ti, confía en ti y espera lo mejor de ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa y a esta sección donde está generando muchos comentarios. Todo es para la gloria de Dios. En la palabra de Dios en Marcos 9, específicamente en el versículo de la transfiguración, vemos cómo Jesús escoge a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva al monte alto.
A la vista de ellos ocurrieron sucesos impresionantes que lo dejaron maravillados, que lo dejaron atónitos. La ropa de Jesús resplandeció como un blanco jamás visto. Y luego de eso vieron al mismo Jesús hablar con Moisés y Elías, dos grandes de la fe. Y Pedro, atónito, maravillado, con la boca abierta, dice: qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. 3 chozas significa que esto que yo estoy viviendo no acabe nunca. 3 chozas significa que yo solamente viva los buenos momentos. 3 chozas significa que yo viva sin problemas, sin angustias, sin enfermedades. 3 chozas significa yo no quiero seguir llevando la vida que estoy llevando. Pero luego de Pedro completar su idea, Jesús lo invita a bajar del monte. El monte alto es pasajero, es un momento. Bajar del monte significa seguir con tus problemas, con tus angustias. En pocas palabras, es volver a tu realidad. Tú y yo tenemos que volver a nuestra realidad, pero con la experiencia del monte alto. El monte alto significa que Dios está ahí. El monte alto significa que tú has recargado la batería. El monte alto puede ser tu oración personal que te llena de paz. El monte alto puede ser ese retiro a la cual tú fuiste, que saliste nuevo. El monte alto es esa Eucaristía donde el Señor te habló. El monte alto es ese consejo, esa corrección, ese pasarlo bien. El monte alto es cuando yo estoy lleno de Dios. El monte alto es un momento pasajero que me va a ayudar con mis realidades. Sí, el retiro estuvo muy bueno, pero luego hay que volver a la casa. Pero me voy con la experiencia de lo vivido. Cada uno de nosotros tiene que bajar del monte. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para testificar lo visto en el monte alto. Para decirle a los demás que no estamos solos. Para decirle a los demás que Dios es grande. Para decirle a los otros que si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Tenemos que testificar las maravillas del Señor. ¿Y dónde la testificamos? Abajo, en mi realidad, en mi problema, en mi día a día. ¿Por qué debo de bajar del monte? Con la experiencia del monte alto, para ayudar al prójimo. Hay muchos que están en peores situaciones que tú. Aunque tengamos carencias, siempre habrá personas con mayores carencias que nosotros. Y a esa persona tenemos que ayudarlo. A esa persona tenemos que tenderle una mano amiga. A esa persona tenemos que ayudarla para que conozcan de Dios, para que se llenen de paz, para que tengan paz en medio de su tormenta. El monte alto me va a dar la fuerza, me va a dar la gracia, me va a dar la fuerza para yo enfrentar todos mis gigantes. Sí, vamos a llamarle a tus gigantes tu economía, vamos a llamarle gigantes los problemas en tu familia, vamos a llamarle gigantes tu desempleo. Pues con la experiencia del monte alto te vas a llenar de fe, te vas a llenar de esperanza. Vas a esperar con esperanza, porque tú vas a ver las maravillas que Dios ha hecho. El monte alto me va a ayudar a que yo enfrente mis realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para que se me note que yo tengo al Señor. Como te dije hace un momentito, el retiro, el grupo, la Eucaristía tienen tiempo limitado, pero después de ahí es que tiene que comenzar tu conversión.
tiene que comenzar tu conversión. Sí, qué bueno, ojalá no se acabe nunca, vamos a hacer 3 chozas, pero se va a acabar el tiempo porque es limitado. Pero con nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, ahí es que tenemos que poner en práctica todo lo vivido en el monte alto. Hermanos y hermanas, Dios anda buscando personas que se le noten que han tenido un contacto con el Señor en el monte alto. Deja de quejarte tanto. Deja de pelear tanto. Deja de desesperarte tanto. Deja de andar buscando refugio en otros lugares. Y comienza a confiar en el poder de Dios, que te dice a ti y me dice a mí que nos vamos a levantar. Que nos vamos a levantar. Dios te va a llevar al monte alto. Dios va a hacer grandes y muchas cosas en tu vida para que tú reconozcas que tú no estás solo. El monte alto es un trampolín para tú mantenerte de pie en tu realidad. Lo contrario de monte es valle. En tu valle tú vas a testificar lo vivido en el monte alto en el nombre poderoso de Jesús. ¿Aceptas este reto? ¿Aceptas esta propuesta del Señor que te llevará momentáneamente, que te dará paz, que te permitirá vivir cosas maravillosas para que luego tú lo pongas en práctica con los tuyos? Dios quiere que tú seas nuevo y que seas feliz. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de ser un canal de bendición y de alcanzar a través de estas redes sociales y los medios de comunicación el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de proclamar con poder que Jesús está vivo, que ha llegado la hora y estamos en ella, en que los verdaderos adoradores han de testificar y adorar a Jesús el Señor. Escríbenos a través de nuestras redes sociales tus peticiones de oración y cuéntanos lo que el Señor ha hecho en tu vida a través de este programa. Bendiciones.